Hermanos, en esta hermosa hora, bendito sea el Señor. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta enseñanza del día de hoy. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y queremos, hermanos, tomar esta mañana para terminar este punto tan importante del por qué Dios, hermanos, le pide a su pueblo, ¿verdad?, el poder, hermanos, tener cuidado de todas estas cosas, acerca de todas aquellas razones que pueden hacer que nosotros en algún momento de la vida podamos dejarlo a Él, olvidarnos de Dios. Y decíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad?, que gloria sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de Deuteronomios leíamos la palabra del Señor, que Dios nos demanda a nosotros el no poder, hermanos, olvidarnos de Él primeramente, ¿verdad? Pero sobre todo que dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Hoy queremos tomar como base bíblica el libro de Éxodo, hermanos, que también es cuando Dios, ¿verdad?, determina también sacarlos a ellos, y queremos leer el capítulo 34 de Éxodos, el versículo 14, ¿verdad?, que Dios siempre hablando, ¿verdad? Éxodo capítulo 34, 14, hermanos. Dice la palabra del Señor así, de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice así la palabra de Dios: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vamos a repetirlo, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Una de las primeras cosas que quiero, hermanos, hablar esta mañana es explicar el término celoso, porque la palabra del Señor dice que nuestro Dios es celoso. Y cuando nosotros vemos los detalles específicos en la Biblia, la palabra celoso está con letra mayúscula. Si usted tiene la oportunidad de comprobar esto en su casa, sería una bendición para su propia vida. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea que se le adjudica a Dios como uno de sus nombres que se le atribuyen a Él, porque a Él se le puede llamar de múltiples formas. En la Biblia nos da, hermanos, nombres que se le adjudican a Él, pues uno de ellos es celoso. Imagínense qué tremendo, ¿no? Porque una de las explicaciones que da el diccionario, hermanos, bíblico, es que este nombre procede del griego celos, que viene de una raíz que significa estar caliente o entrar en ebullición. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando habla de que este Dios es celoso, se puede traducir que esta palabra, ¿verdad?, cuya raíz dice que designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado, literalmente. De ahí procede el término celos humano, ¿verdad? Que el celo humano es cuando un hombre está apasionado y al estar celoso, ¿verdad?, su rostro se le pone enojado a tal grado de que, ¿verdad?, comete locura. Pero esto es en el terreno humano. En el término griego dice que significa estar caliente o entrar en ebullición. O sea que esta es un sentimiento,
¿verdad?, que se le asemeja a Dios cuando a menudo se le dice que está airado. Un Dios que tiene ira, bendito sea el nombre del Señor. Esto nos hace pensar que cuando la Biblia habla de que el nombre de Jehová significa celoso, Dios celoso es, hace pensar en el fuego, bendito sea el nombre de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos saber, que cuando el término bíblico dice, ¿verdad?, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea, cuyo nombre es fuego, en otras palabras, cuyo nombre es, hermanos, es de calor, o sea, así literalmente dice, debe ponernos a pensar a nosotros, y dice, Dios celoso es. Dios celoso es. Este celos ya está en letra minúscula, o sea que se le adjudica un nombre y el sentimiento a la vez. Y la palabra del Señor así lo dice en muchos términos bíblicos, hermanos. En el libro de Isaías 26:11 dice, Jehová le dijo Dios, le dijo el profeta, tu mano está alzada contra Israel, pero ellos no ven, le dijo, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Y usted va a oír este término bíblico en el trayecto de la Biblia. Usted ve cómo destruyó Dios a Sodoma, lo hizo con ira y con gran fuego, literalmente. Entonces, sí tiene sentido, hermanos, el bendito sea el nombre del Señor, el término. Entonces, una de las cosas que yo observo cuando leo la Escritura es quién pide las cosas. Y estas palabras nacen del corazón de Dios. Por eso dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Una de las cosas, hermanos, que vemos nosotros en la vida actual, en la vida de hoy, en el hombre, es que el hombre se niega a pensar que se tiene que confrontar con la verdad, y sobre todo que se tiene que confrontar con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Cuando yo meditaba un poco, ¿verdad?, cuando a nosotros nos dicen algo, nos confrontan con algo que no nos agrada, nos dan una advertencia, así como cuando el padre advierte al hijo, ¿verdad? Normalmente el hijo no recibe, bendito sea el nombre del Señor, no recibe la exhortación del padre con buenos ojos, no lo recibe con buen ánimo, no lo recibe bien. Y muchas veces manifiestan su enojo contra el padre. Así se va el hijo contra el padre, porque no le agrada que lo confronten con el defecto que tiene, el error que está cometiendo, la falta que ha hecho, el pecado que ha cometido, cualquier cosa. Esto pasa, bendito sea el nombre del Señor, en la vida humana. Y pasa lo mismo con el Señor también. Cuando Dios confronta estas cosas, el hombre se va contra Dios, se va contra aquello que se está, hermanos, corrigiendo. Entonces, el nombre de Dios, el problema de hoy en día es que nosotros, o el ser humano, llamémoslo de manera general, se va contra la Biblia y dice, eso no es cierto, eso no está ahí, bendito sea el nombre del Señor. Y si no, hay otra parte que se va contra el predicador, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo tú te atreves a decir eso? ¿Por qué estás diciendo tal cosa? Es como cuando alguien nos envía una carta y en la carta nos mandan a regañar o nos mandan a advertir algo. Y vengo yo y me enojo contra la carta y rompo la carta. O me enojo contra el cartero, que es el que me la trae. Cuando en realidad con quien debemos confrontar aquello es con el que escribió, con el que mandó a decirnos el mensaje. Es algo parecido a lo que pasa con este tema, con la palabra de Dios.
Normalmente la persona, cuando le confrontamos el tema de la idolatría, se enoja contra la Biblia, se enoja contra el que la predica, cuando en realidad la persona tiene que enojarse contra el que pide la exhortación. Y Dios es el que dice al pueblo de Dios: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. De ahí, hermanos, nace que la idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece, o es un pecado aborrecible en la presencia de Dios. Tanto que el Señor lo enmarca, lo pide en sus mandamientos que le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Ahí, hermanos, él dictaminó claramente los mandamientos que quería que Israel obedeciera, y el primero de ellos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que Dios sabe que esto iba a ser un problema en el corazón del hombre, que muchos se iban a oponer a este punto tan importante, tanto que Él dice: bueno, ustedes, mi pueblo, ustedes que son mi pueblo ahora, no harán estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Habla acerca de que ni tener Dios ni hacer Dios, o sea, ni tener ni hacer nada que pueda parecerse a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Dice: no te vas a inclinar, no vas a honrar, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Entonces, cuando la Biblia habla de este término, ¿verdad?, nos da a entender, dice que esto Dios va a visitar la maldad, va a visitar, fuerte y celoso, que visito la maldad. O sea, ahí es donde entra el punto de que Dios está sobre los buenos y los malos, mirando las obras de todo el mundo, porque Él visita la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él está, dice, sobre la maldad de aquellos que cometen este pecado, ¿verdad? Y dice: estoy sobre los hijos, los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios sabe que el hombre aborrece a Dios, esta verdad. Dios aborrece también la idolatría, la acción, el pecado. Pues, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que Él no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomios 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente que Él no comparte su gloria con nadie. No va a dar su gloria a otro. Yo Jehová, este es mi nombre, dice Él. Y el tema que leímos hoy, ¿verdad? El verso, Éxodo 34:14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y aquí, hermanos, lo que tenemos que entender es que cuando el hombre persiste en la idolatría, o los pueblos persisten en la idolatría, lo que hacen es provocar a la ira de Dios. O sea, provocar a alguien, tientan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 25:6 lo dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y ayudándoles. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea que cuando alguien persiste en aquello que Dios dice no, dice: no me provoquéis. Y una provocación, hermanos,
Una provocación es, bendito sea el nombre del Señor, es la acción, ¿verdad?, de estar provocando a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Y es prácticamente hacer o producir que el estado de ánimo de alguien o el sentimiento de una persona, ¿verdad?, mediante, escuche bien, palabras o actos hostiles, que otra persona se enfade y reaccione también de forma hostil. ¿Qué pasa cuando dos personas se provocan? Se acalora la situación, se pone caliente la situación. Y hay personas que dicen: yo no quería pleito, pero tú me provocaste. Yo no quería esta situación, pero me provocaste. ¿Por qué? Porque el provocador ha hecho algo, ha dicho algo con palabra o un acto hostil para que el otro se ofenda, el otro se enfade y la otra persona reaccione también de forma hostil. Pues ese es el efecto que hace el hombre cuando va en pos de dioses ajenos. La Biblia dice claramente que le dice que cuando el hombre va en pos de dioses ajenos, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y ayudándoles, ni me provoquéis, o sea, no hagáis estas cosas que me enojan, no hagáis que yo sea de alguna manera enfadado, me hastíe o me ponga hostil y voy a reaccionar de la misma manera. En otras palabras, y dice: y ni me provoquéis a ira, o sea, no me hagan enojar con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Después, hermanos, de esto muchas veces el hombre se queja. La primera queja que el hombre hace cuando sucede algo malo es quejarse con la mano de Dios, ¿verdad? Se queja con Dios: ¿por qué me haces esto? Pero lo que el hombre no recuerda es que si la idolatría es considerada un pecado, eso quiere decir que el hombre peca, el pecado sube y la ira baja. ¿Por qué? Porque ha habido una provocación. ¿Cómo? La Biblia lo dice: no te vayas detrás de ellos, no les sirvas, no les ayudes, ni me provoques a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Bendito sea el nombre del Señor. Un predicador dijo una vez, y eso me impactó muchísimo: es posible que Dios no tenga bombas, dijo, no tenga misiles, pero tiene volcanes, tiene mar, tiene viento. Él es dueño de esas cosas, y Él puede visitar la tierra y mostrarle al mundo cuánta mancha tiene con su pecado y su abominación. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? Isaías lo dice, Isaías 29:6. A mí me gusta decir las citas bíblicas porque si usted toma el tiempo para ir a comprobarlas, se dará cuenta que yo no le estoy mintiendo. Isaías 29:6 dice: por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Porque de todo eso es dueño el Señor. La Biblia dice que la tierra será visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellinos. ¿Cuáles son los torbellinos, hermano? Esos vientos que traen en sí un círculo, los huracanes, la tempestad, la llama de fuego consumidor. ¿Y qué dice? Que ¿quién visitará la tierra? Por Jehová de los ejércitos será visitada. Y eso es tremendo, hermanos. Créalo que es tremendo. Por eso es que aquí entra el punto, ¿verdad? Que Dios no puede ser comparado con nadie. Él lo dice, el libro de Isaías 40, 18 al 25. Dice: ¿por qué me asemejan
¿A qué pues me harán semejante? ¿A qué imagen o qué imagen van a hacer de mí? ¿Qué imagen compondréis? Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Porque el pueblo de Dios en ninguna manera podía ni tan siquiera involucrarse en la adoración de los dioses falsos, ¿verdad? Y nosotros entendemos, hermanos, como le decía yo la vez pasada, Israel fue sacada de Egipto y vivieron ahí 430 años. Vieron a los egipcios hacer dioses, adorar dioses, servir a dioses, vieron rituales, vieron todo. Ellos venían apegados a esto cuando fueron sacados al desierto. Pero Dios quería recordarles que el pueblo de Dios no hace lo mismo, no practica lo mismo. Este es mi pueblo, yo soy su Dios y estas son mis leyes, dijo Dios. Por eso, en el libro de Éxodo capítulo 20, el versículo le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. Esa fue la primera recomendación. O sea, en otras palabras, por eso cuando Dios saca a alguien del mundo, porque Egipto representa el mundo, ¿verdad? Israel lo representa todo aquel que es sacado, ¿verdad?, del mundo para ser, como dice la palabra de Dios, puesto en el reino de la luz. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos un pueblo que actúa diferente, que ama, que aprende a conocer a Dios, que ama a Dios y que le sirve al único Dios que es celoso. Bendito sea el nombre del Señor. Al Dios que no comparte su gloria con nadie. Al Dios que no quiere, hermanos, que haya otra imagen que no sea la de Él, que no hay una imagen que pueda asemejarse a Él. Por eso es que Él se opone. Y porque otro punto que Él resalta es que estos dioses que hacían en Egipto eran dioses, hermanos, cuyas ceremonias y cultos que hacían eran, hermanos, en devoción a, o eran cultos, hermanos, a dioses, ¿verdad?, cuyo adoración era a los demonios. Y eso está en la Biblia. Eso está, lo dice Dios a través de la palabra. En los mismos libros, hermanos, en los primeros libros del Pentateuco, Levítico 17:7, el Señor le dice: y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Bendito sea el nombre de Dios. Porque en los tiempos antiguos, las ciudades antiguas, hermanos, ellos hacían unas ceremonias y unos rituales tremendos cada vez que se iban a adorar a un Dios. Y bueno, dice que mataban animales y todo eso. Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces, en la palabra, hermanos, siempre hay algo que prueba el por qué Dios habla estas cosas. Y nosotros simplemente tenemos que, primero, encontrar estas cosas. Segundo, abrir el entendimiento, abrir el corazón. Aquí no se trata de que ningún pastor de ninguna iglesia, ningún predicador, nadie escribió esto. Esto fue lo que dictaminó el Señor y quedó escrito en su palabra, porque las mismas leyes que aplicaban a ellos aplican para todo pueblo de Dios, en cualquier época, en cualquier generación. Bendito sea el nombre del Señor. He ahí el peso, hermanos, el peso de el por qué Dios, ¿verdad?, se empeña tanto en insistirle al pueblo: no te harás imágenes, no te volverás tras dioses extraños, ¿verdad? He ahí el peso, hermanos, de esa palabra. ¿Por qué? Porque estos rituales, hermanos, son hechos, hermanos, a los demonios. Y lo hacían cuando Israel cometía estos errores, porque Israel cometió estos errores. Cuando gobernaban reyes perversos, le mandaban a hacer una imagen. Cuando gobernaron los reyes malos, dice que mandaron a poner dioses
en todos los montes y obligaban a la gente a que lo adorara. Y la Biblia dice que esta fue la causa por la que Dios castigó muchas veces a Israel. Permitió que llegaran los asirios, permitió que llegaran los caldeos, los amalecitas los oprimían. Y todos aquellos pueblos que eran enemigos de Israel, los llegaron a oprimir. Dios lo permitió, pero lo permitía por causa de la desobediencia del pueblo. Y a veces nos cuesta comprender eso para nuestra realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el culto a los dioses, hermanos, falsos, muchas veces requería hasta sacrificio de los hijos. Y eso está ahí, hermanos. Eso es tremendo. En la época del profeta, bendito sea el nombre de Dios, del profeta Elías pasaba esto. En la época del profeta Isaías también. El Salmo 106:36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Dice la palabra de Dios, Salmo 106:36 al 38. Y cuando usted lee la historia bíblica, usted se da cuenta que esto pasó en realidad. Esto fue un hecho que se vivió en tiempos de aquellos gobiernos, de aquellos reyes. Bendito sea el nombre del Señor, que permitían la cautividad. Dios permitió la cautividad. Dios permitió que fueran cautivos por pueblos, por imperios enemigos, el imperio babilónico, el rey Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Todas estas cautiverios que ocurrieron, o sea, Dios permitió que invadieran a Israel estos imperios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, vio que Israel estaba inmerso en la idolatría y le había avisado una vez, 2 veces, 3 veces, por medio de profetas, de la consecuencia que había por la infidelidad, de que servían a dioses extraños, la infidelidad espiritual, y que ese efecto tendría consecuencias terribles. Dios los iba a arrojar de la tierra, irían al cautiverio. El profeta Jeremías, dijo que estarían 70 años en el exilio. He aquí yo os enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Los destruiré, los pondré en escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Dónde dice eso? Jeremías 25 del 10 al 12. O sea, Dios habló a través de todos los profetas. Isaías les advirtió, Jeremías les advirtió. Y cuando ya llegó en realidad el hecho de que fueron exiliados, esto que habló el profeta Jeremías, por eso Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque Jeremías era un profeta que les hablaba, y Jeremías lo metieron en la cárcel no sé cuántas veces. Lo mandaban a meter a una cisterna por decir estas cosas. Le limitaban el pan, no le daban de comer para ver si se moría. ¿Por qué? Porque él les decía: ustedes están en la idolatría y Dios va a traer un acto terrible por causa de esta. Los va a arrojar de la tierra, los van a sacar de aquí, irán a cautiverio. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que aquel versículo que acabamos de leer, bendito sea el nombre del Señor, en el Salmo, dice que cuando ellos sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. O sea, ellos cayeron en desolaciones, hermanos. Ellos cayeron en ruina porque cuando el imperio babilónico llegó, destrozó toda la ciudad. Se llevaron a los más jóvenes, mataron a los niños, y esas cosas pasaron.
hermano, cuando Israel quedó todo disperso. Se fueron los sabios, los inteligentes. ¿Por qué cree que el rey Nabucodonosor allá en Babilonia dijo, búsquenme a los jóvenes más sabios, a los más hermosos, a los más inteligentes de los hebreos para que gobiernen esta ciudad? Y ahí aparece la historia de Daniel, los jóvenes hebreos que, ¿verdad?, fueron los únicos que la Biblia dice no inclinaron su corazón aún estando en Babilonia, porque tenían claro a qué Dios servía. Y Dios los usó tremendamente allá. Pero antes de eso, la razón por la que los castigó fue porque ellos inclinaban su corazón a la idolatría. Y muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo controla, Dios lo permite, ¿verdad? Porque Dios pone, hermanos, pone límites, Él pone las advertencias al tiempo, hermanos, de que quiere Dios que el pueblo obedezca. Y si el pueblo no obedece, Dios va a ejecutar lo que Él ha determinado hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto es algo para pensar, hermanos. Esto es algo para que nosotros los cristianos meditemos. Otra de las cosas, hermanos, que Él dice en su palabra, ¿por qué no debemos nosotros irnos tras dioses ajenos? Como decía el versículo de hoy, ¿verdad? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, ¿verdad? Dios celoso es, dice ese versículo. ¿Y cuál es la otra razón por la que no quiere Dios? Porque dice que estos ídolos o estos dioses son obra de otro hombre, son obra de artífice. Esto lo hacen según, dice, la imaginación de quien los hace. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías 40:18 así lo dice. Son obra de varias personas que lo que ejercen es su especialidad para que los ídolos luzcan bien. Tercero, porque los ídolos son hechos según los recursos de quien los manda hacer. Cuarto, porque los ídolos necesitan clavos para no caerse de su sitio. O sea, los ídolos son una obra de otro hombre. Y ahí lo dice Isaías 40:19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Isaías 41:7 dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. O sea que Dios describe que alguien pensó en hacer esta imagen, y lo talla, porque tallar es dibujar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice talla, es que quiere decir, ¿verdad? En una construcción es hacer, hermanos, la escultura. Tallar algo es hacer la escultura, es la estatua, la figura, ¿verdad? Dice que es una obra escultórica, la talla, especialmente lo que está hecho de madera. ¿Y acaso no dice eso la Biblia? ¿Acaso no dice que, verdad, el carpintero, con qué trabaja el carpintero? Con madera. Y el carpintero animó al platero, el que hace la plata, y el que alisaba con martillo, que es el carpintero también, al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Lo afirmó con clavos para que no se moviese. No podemos negar esta verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí está a los ojos de nosotros, ahí está a la vista. Si usted va a ver un ídolo, usted se dará cuenta que están en un sitio, porque los colocan ahí, los ponen ahí, están ahí y no se mueven, porque están afirmados con clavos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, porque alguien lo talló, porque alguien lo elaboró, ¿verdad? Alguien ofreció, dice todavía, la madera que no se apolía, o sea, una buena madera. Se busca un maestro sabio, un buen carpintero, que le haga una imagen de talla que no se mueva.
Ahí está la palabra de Dios, Isaías 40, 19, 20, Isaías 41, 7. ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué más puede decir que no sea una verdad? Porque sus ídolos son vanidad. Y la vanidad, hermanos, el concepto dice que son obras nulas, que no hacen nada, que son comparables al viento. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 41, 29 dice: he aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. La palabra vano viene de... la palabra vano, hermanos, viene literalmente de el término vacío, que no tiene contenido. Bendito sea el nombre del Señor. Vano viene de irreal, de ilusorio, de algo que no existe, de apariencia. Literalmente, cuando la Biblia dice que, ¿verdad?, que los ídolos son vanidad, he aquí todos son vanidad. He aquí todo es vano, ilusorio, no hay nada dentro. Y las obras de ellos nada, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y todo eso, hermanos, es algo que alguien que está con su corazón aferrado a esto, claro que le duele escuchar esto, claro que le duele oír esta verdad, pero el predicador está, hermano, obligado para hablar la palabra de Dios en nombre de Dios, porque esto es algo que no escribió ningún hombre, lo escribió el Señor a través del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro deber es exponer la Biblia, porque a alguno Dios le abrirá el corazón, le abrirá los ojos, le quitará la venda. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que exponer esto, hermano, porque no es un tema para jugar, esto es un tema del alma, es un tema que el hombre va a decidir al final del día, ¿verdad? A quién elige, si al Dios vivo, al Dios verdadero o al Dios falso, bendito, al que no tiene valor, al que no puede hacer nada, ¿verdad? Dice Isaías 42, 17, que los que confían en los ídolos serán en extremo confundidos, serán vueltos atrás, y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. O sea, no podemos, hermanos, quitar estas cosas de la palabra del Señor, porque están escritas para nosotros. Y cuando dice ahí que serán en extremo confundidos, una persona, hermanos, cuando la Biblia usa el término en extremo confundidos, bendito sea el nombre del Señor, está hablando acerca de que la persona, bendito sea el nombre del Señor, literalmente entrará en confusión, entrará, hermanos, en esa parte, bendito sea el Señor, en la que será aturdido su corazón. Y muchas veces nosotros no vemos que esto sea así, o sea, no lo entendemos, no asimilamos o no queremos entender. Una persona que está confusa está errada. Cuando usted y yo decimos: ay, me siento confuso, es porque no tiene claro lo que está pensando, ¿verdad? Estar confuso es estar en el error, estar equivocado por causa, ¿verdad?, causado por entender o utilizar o tomar una cosa por la otra. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona confusa tiene desorden en su mente. Literalmente, hermanos, está mezclando las cosas en su cabeza. Dice el concepto que es un desbarajuste, un desorden, una falta de orden o claridad en la mente, cuando hay cosas o muchas cosas juntas. Entonces, cuando la Biblia dice que los que confían en los ídolos serán en extremo confundidos, serán vueltos atrás, y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dice
a las imágenes y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois vuestros dioses. No podríamos aceptar que Dios le diga al hombre: estás confundido, porque no aceptaríamos que Dios nos dijera: te falta orden y claridad en tu cerebro, ¿verdad? Estás cerrado o estás equivocado. No es fácil aceptar eso, hermano, pero eso es lo que quiere decir el verso: será vuelto atrás y en extremo confundido los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. ¿Por qué? Porque los ídolos, dice Isaías 44:20, no tienen ningún tipo de poder. No ven ni entienden. Llega el momento en que el fabricante de ídolos, dice ese versículo, se avergüenza de su obra. Lo extremo, hermanos, es que el fabricante corta el árbol y parte la madera, dice ese pasaje bíblico, para calentarse primero, y la otra parte para hornear pan, la otra parte para asar carne, y lo que le sobra se hace un ídolo para adorarlo. Y a eso Dios le llama insensatez. Se lo voy a leer, Isaías 44:9 en adelante. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés, y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Mire qué tremendo. Dice que el corazón del hombre se desvía para que su alma no sea librada. Y aquí es donde entra, hermano, que por mucho que la persona, hermano, se incline y haga todo lo que hace, pensando que lo está haciendo bien, una de las cosas que la Biblia afirma es que el corazón, su engaño del corazón le desvía para que no se libre su alma, ¿verdad?
la persona no entiende, dice el versículo, que es mentira lo que tiene frente a él o en su mano derecha. No discurre para consigo. Mire lo que hace el hombre, no discurre. Dice la Biblia, no discurre. Es decir, bendito sea el nombre del Señor, que no reflexiona. Discurrir es no reflexionar, no pensar, no razonar. No razona para consigo, no se pregunta a sí mismo. ¿Por qué? Dice la Biblia, no tiene sentido ni entendimiento para decir, bueno, con este mismo leño lo quemé, cocí pan, hice carne, la comí y el resto lo hice un ídolo. Dice, no razona, no discurre, dice la Biblia. Entonces, es algo, hermanos, que es fuerte y yo lo entiendo así. Tratamos de hacer lo más prudentes al decir esto, porque no vamos ni a agregarle ni a quitarle. Aquí no estoy dando el razonamiento mío, estoy dando el razonamiento bíblico. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que entender que la insensatez, hermanos, es algo tremendo, es algo fuerte, porque insensato, cuando alguien, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando alguien, bendito sea el nombre del Señor, no tiene sentido o no tiene conocimiento, a eso se le llama insensatez. Insensatez. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos amados, no es fácil de que una cosa es que lo seamos y que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Pero otra cosa es que lo seamos y no nos demos cuenta. Y el Señor nos dice, esto es insensatez, o sea, falta de buen juicio, falta de madurez, falta de prudencia. Y dice que la persona insensata es irreflexiva, es una persona que es imprudente, es irracional. Y no es fácil, hermano, decirle a alguien que lo que hace es insensato, es irracional, que no piensa, que no tiene conocimiento. Pero bíblicamente eso es lo que la Biblia nos dice. Los ídolos, hermanos, no salvan a nadie. Isaías 45:20 dice la palabra de Dios: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Bendito sea el nombre del Señor. De esto la Biblia dice mucho, hermanos, que no tienen, dice Isaías 46:11, no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de poder. Le voy a leer un poco lo que dice, ¿verdad? Isaías 46, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación.
El versículo 11 dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Esto, hermanos, es lo que ha hecho el hombre todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que dice que los ídolos hay que cargarlos porque no pueden caminar. Y uno lo que hace es ver y comprobar que esto es una realidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que son hechos por plateros, por orfebres alquilados, que son puestos en sitios de los cuales no se pueden mover, que se les grita y no responden, y no libran de la tribulación a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Isaías 46:7, se los echan a los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar y ahí se están y no se mueven de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de tribulación a nadie. Que eso es lo que ocurrió, bendito sea el nombre del Señor, cuando estaba el profeta, ¿verdad? Elías, hermanos, estaba discutiendo, ¿verdad? Con aquellos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba él discutiendo, ¿verdad? Porque ellos habían tomado a bien el poder, hermanos, retar a Dios. Dios había cerrado el cielo. Dios había cerrado el cielo por 3 años y medio a través del profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el profeta, ¿verdad?, les retó a que el Dios que respondiera, bendito sea el nombre del Señor, ese era el que era el Dios verdadero. En el tiempo de Elías, Israel se había vuelto a los Baales, hermano. La idolatría les había alejado de Dios. Baal, que era el Dios al que servían en ese momento, era un ídolo, hermanos, construido de metal. Era un Dios de puro, podríamos decir, de plata. Dios era llamado Dios de la fertilidad y pertenecía a los cananeos. ¿Qué era lo que pasaba en el culto que celebraban a este Dios? Que ofrendaban la vida de los niños, besaban la imagen, y dice que significaba Baal poseedor. Ese es el significado del nombre, poseedor, ¿verdad? Y verdaderamente el pueblo de Dios en aquellos días, eso era lo que estaba, hermano, poseído por esta idolatría, ¿verdad? Entonces, cuando Elías se siente amenazado de que nada valía la pena, Dios le hizo saber a Elías, le dice: yo me he reservado a 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal y cuyas bocas no le besan. ¿Por qué? Porque en el culto que le celebraban, en la fiesta que le celebraban a Baal, la gente se arrodillaba y besaba al ídolo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros vemos esto, lo que vemos, hermanos, es que eso es lo que ha venido haciendo el hombre todo el tiempo. Cuando tiene un ídolo, le habla, lo adora, se inclina, se arrodilla, lo besa, ¿verdad? Porque esa situación no ha cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que sucede es, bendito sea el nombre del Señor, que en ese momento, cuando Elías les dio tiempo y oportunidad, ¿verdad?, para que ellos clamaran al Dios de ellos, para que obrara y descendiera algo. Dice que todo el día aquellos hombres, eran cientos de hombres, de profetas de Baal, que se sajaban las manos, o sea, se herían las manos, se sacaban sangre de sus manos en la fiesta y gritaban. Y dice que nunca les respondió. Primera de Reyes 19 cuenta esta historia.
Primera de Reyes capítulo 19 cuenta esta historia. Mientras que cuando Elías, bendito sea el nombre del Señor, clamó al Señor, dice que aquel altar que había hecho Elías, en el que había puesto, había dado la orden de que le hicieran una zanja, le pusieran agua, dice que habían hecho un gran altar, y Elías solo le dijo: Dios, respóndele, muéstrale a estos quién eres tú. Y la Biblia dice que cayó fuego desde el cielo y encendió aquello y lamió, consumió todo aquel holocausto que habían hecho, por cuanto ese día, dice la Biblia, que se declaró que Jehová era el único Dios verdadero. Esto es algo, hermanos, que no es fácil de asimilar en la mente de una persona que es devota, o no sé si devota, o que es apasionada, bendito sea el nombre del Señor, para estas cosas. Pero una de las cosas que la iglesia cristiana debe saber es que este es uno de los mandatos más, hermanos, graves delante de Dios. Es posible que el mundo no entienda que que su pecado es grave, porque como decía el versículo, no lo saben, no lo entienden. Y ojalá Dios abra los ojos de ellos. Ojalá pudieran apartarse de las tinieblas y permitir que el conocimiento de la verdad les llegue, ¿verdad? Porque podríamos decir, hermanos, que este es uno de los mensajes más complejos del Evangelio, porque sea complejo, el mensaje es claro, el mensaje se puede entender. Yo creo que hasta un simple entiende esto que se está hablando. El problema es que cuando el corazón se resiste a la verdad, el hombre no cede, se vuelve duro de corazón, duro de cerviz, no quiere que el velo se le quite de su cabeza, no quiere salir de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo bien, bien tremendo, porque como decía el versículo anterior, ¿verdad? Una de las cosas que me preocupa a mí, hermanos, es cuando dice la palabra que el corazón les engaña y les desvía para que su alma no sea libre. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que lo que Satanás, hermanos, apremia con esto al tener atados a los hombres es que ellos no se salven. Bendito sea el nombre del Señor. Las prácticas que hacían antes, y aún, hermanos, se ha descubierto, y yo no voy a entrar a profundidad en este punto, pero ahí está en la Escritura, Isaías 57, 7 y 8. Dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Esto lo que significa, hermanos, es que en el culto que hacían los dioses falsos se practicaba, hermanos, hasta cierto punto en la prostitución. Y eso es algo que Dios, hermanos, castiga cuando usted lee la historia bíblica de todos los reyes malos que gobernaron. Aquellos reyes que dijeron: no inclinaremos nuestro corazón a Dios, andaremos en nuestros propios consejos, andaremos en nuestros propios caminos. Una de las cosas que hacían por su perversidad era permitir la corrompición de todo el pueblo, de toda la ciudad. Y lo que hacían era permitir que allá en aquel monte se hiciera un dios y allá otro. Ahí la Biblia habla de que fueron pocos los hombres que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y entre aquellos hermanos que hicieron lo bueno, una de las cosas que hacían primero era limpiar el templo, limpiar y sacar todo lo que no agradaba a Dios, y luego mandaban a destruir todos estos ídolos que estaban en los montes.
porque lo que querían era limpiar los pecados del pueblo, pero primero limpiaban físicamente todas las cosas, el templo y también los montes, mandaban a derribar los ídolos. Cuando usted ve la historia de Israel, siempre tuvo este problema. Así que ahora en día, hermanos, quizás no vemos nosotros en masa a la gente retroceder al mundo. Hay gente que retrocede del evangelio, bendito sea el nombre del Señor, y muchos de ellos se quedan estáticos en las casas. Otros deciden volver, hermanos, a los dioses que la Biblia dice acá no deberían volver nunca, porque de ahí sacó Dios al hombre, y de ahí sacó Dios a Israel. Y recordemos, hermanos, que esto es uno de los pecados más aborrecibles en la presencia de Dios. Todas las cosas que el Señor señala en la Biblia como pecado, todo es malo, hermano. Todo lo que Él dice que es pecado es malo. La mentira es pecado, el adulterio es pecado, todas esas cosas es malo. Pero hay unos que son catalogados como aborrecibles delante de Dios, y la idolatría, el hecho que una persona se incline a otro Dios, para Dios esto es, como dice ahí, ¿verdad? Es para que la ira de Él se encienda, hermanos. Es para que Él, hermanos, como dice ahí, ¿verdad?, se caliente. Su ira es provocada. Él entra en ebullición, en otras palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Y actuará conforme a eso. Bendito sea el Señor. A veces pensamos que este Dios es bueno, pero solo es bueno. No pensamos que este Dios se enoja, que mandará juicios a la tierra. Yo siempre que veo a una ciudad, una nación en caos, bendito sea el nombre de Dios, la primera pregunta que me hago yo, ¿qué estará ocurriendo? Dijo yo, para que Dios esté tan enojado. Cuando yo veo que un lugar, hermanos, hay tantas, hermanos, desgracias, ¿verdad? Que terremotos, que esto, que lo otro. Habría que preguntarse primero, no en lo malo que es Dios, sino qué hace el hombre en la tierra para que la ira de Dios sea provocada. ¿Qué cosas hay, hermanos, pasando en la tierra para que la ira de Dios sea provocada? Bendito sea el nombre del Señor, porque como le dije, ¿verdad?, nosotros nos quejamos contra Dios cuando hay un terremoto. Bendito sea el nombre del Señor. Nos quejamos tremendamente. Dice, ¿por qué Dios lo permite? Más, esa es una pregunta mundial que el hombre se hace. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite esto? Pero nunca nos preguntamos por qué aumenta el pecado del hombre. ¿Qué es lo que hace que el pecado suba a la presencia de Dios para que baje su ira? ¿Verdad? Y nos enojamos cuando Dios mueve la tierra con un terremoto, cuando envía un huracán. Yo recuerdo que, uno de los huracanes más tremendos que hubo aquí en los Estados Unidos fue uno de los huracanes que se dio aquí en este lado de, que murieron tanta gente. No tengo el dato exacto, hermano, pero eso está ahí en el internet. El huracán que estuvo aquí en este estado, aquí cerca de la Florida, fue parte de la Florida también, pero más afectó el lado de aquí de Luisiana y todos esos lugares. No recuerdo, hermano, el nombre de ese huracán, pero murió tanta gente. Y después de eso, hermanos, yo me di cuenta, verdad, que lo que escuché decir yo, hermanos, que en esas ciudades, hermanos, no solamente, hermanos, hay prácticas inmorales como hay en toda ciudad, ¿verdad? Porque en todos los lugares hay prácticas inmorales, sino que ahí se concentraba la iglesia satánica, según tengo entendido. En esa ciudad hacían sus reuniones, hacían sus cultos, la iglesia satánica, porque aunque usted no lo crea, hay iglesia satánica.
y tenían en no sé qué planes hacer esta ente, ¿verdad? Que se denomina así. Y nosotros a veces no entendemos por qué llega, hermanos, la ira de Dios a la tierra. No comprendemos y nunca nos preguntamos ese punto, ese detalle. No entendemos por qué Dios envía algo. Entendía yo, hermano, y me gustaría tener como toda la información completa, pero sí escuché decir que toda esta sociedad de la iglesia satánica se reunía y se concentraba ahí, ¿verdad? Y que esa era una de las razones, ¿verdad?, por las cuales Dios había mandado a destruir todo eso. No es algo, hermanos, fácil de asimilar, ¿verdad? Pero es algo, hermanos, que también deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Como dice ahí este pasaje bíblico, que para mí es un poco interesante, cómo describe el Señor este punto, hermanos, acerca de que tenemos nosotros que reflexionar. Cuando dice no discurre para consigo, no pensamos nosotros a sí mismos por qué Dios estará enojado, por qué Dios enviará tanto esto a la tierra. Ahora en día están desatados no solo el pecado de la idolatría, no, está el mismo pecado en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Está el aumento de la maldad, de la inmoralidad, pero en apogeo, hermanos. Cuando usted ve una ciudad, y observe esto que voy a decirlo, cuando usted ve una ciudad, hermanos, que se complace en el pecado, usted ve aquí, todo es degeneración. Ya el pecado no se está tapando, el pecado sale a la luz. Ahora usted ve de todo tipo de pecado, hermanos, a los ojos. Y hay ciudades donde está más corrompido. Muchas ciudades donde está más corrompido. Entonces, observemos por qué muchas veces estas ciudades son tan castigadas severamente. Con cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Abunda el pecado? Claro que sí. Y eso despierta la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? No te vayas tras estos dioses extraños. No te has de inclinar, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No es algo, hermanos, que no lo sepamos, ¿verdad? No debemos nosotros quejarnos, no nos gozamos tampoco cuando sucede un mal en un lugar. No, claro que nos duele, nos compadecemos de estos lugares. Pero si usted observa, estos pueblos son dados a la idolatría. Observe los países asiáticos, por ejemplo, estas ciudades como la India. Si usted lee la historia de la India, se dará cuenta que tienen miles y miles de dioses. Para que una persona de esa nación se convierta al evangelio, tiene que ser bajo el poder de Dios completamente, porque sirven a tantos dioses, hermano. Pero observe toda lo que sucede en esos países, la pobreza que hay, hermanos, cómo atacan esos problemas, hermanos, de que la tierra se abre, que ciclones, que maremotos y todo. Y uno se pregunta por qué, pero siempre hay un porqué, hermanos, detrás. Hay una razón, porque el pecado del hombre no se quedará impune en la tierra. Dios castigará el pecado del hombre y la ira de Dios descenderá sobre todo aquel, ¿verdad?, que hace lo malo ante los ojos de Jehová. Nos libre Dios a nosotros. Bendito el huracán Katrina, ya gracias a la hermana Arely Herrera. Sí, ese huracán fue el huracán, uno de los huracanes más tremendos aquí en el lado. Ese era el que estaba buscando exactamente. Lea un poco de esa información, ahí están en Google las estadísticas, cuántos fueron los muertos. Las pérdidas prácticamente fueron de millones y millones, pero las pérdidas materiales no son echadas en cuenta en esto, hermano, porque a la larga el hombre siempre puede obtener lo que pierde, pero cuando pierde su alma, cuando es, hermanos, el juicio de Dios sobre el hombre, ahí es donde nosotros tenemos que razonar. Bendito sea el nombre de Dios.
Yo espero en el nombre del Señor que esta palabra, de alguna manera, en alguna medida, le ayude a usted a que medite, ¿verdad? Yo siempre le digo, mi deber es predicar, ese es el deber de todo predicador, decir la verdad, exponer la palabra de Dios y dejar todo en las manos del Señor. Que el Señor obre, hermanos, con esta palabra es mi deseo, y que usted pueda, hermanos, extenderse, si usted quiere, en conocerlo. Ojalá le despierte el interés. ¿Quiere usted esta enseñanza exactamente como yo la he predicado el día de hoy? Envíeme su correo, se la envío, y siéntese, mire, con un cuaderno, vea lo que dice la Biblia, y usted se dará cuenta que no hay mentira en esto que hemos hablado, que no somos nosotros los que pedimos que la gente no siga a los dioses extraños. Que no se enoje usted con la carta, tampoco se enoje con el cartero, no se enoje con la Biblia, no se enoje con el mensajero. Si algo tiene que reclamar el hombre, debe reclamárselo a Dios. Tiene que entrar en juicio con Dios, en cordura con Dios, porque Él es el que pide estas cosas. Así que yo quiero orar en esta mañana para que usted también, ¿verdad?, sea procesado a través del Espíritu Santo. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, es grande, es maravilloso, suyo es el poder, suya es la gloria, suya es la alabanza. Yo le pido, Señor, que esta palabra salga como una voz poderosa, llena del Espíritu, llena de verdad, Señor, y que llegue al corazón del hombre, penetre, quite la ceguera espiritual, quite el velo, quite la dureza de corazón, la necedad, Padre Santo, que la Biblia dice ahí. El hombre, Padre Santo, se resiste para oír. Le pido que bendiga al pueblo de Dios, trayendo confirmación a su espíritu, afirmación al alma, Señor, en el carácter, en la determinación que debemos tener para servir a Dios. Que nada de este mundo pueda apartarnos de su amor, que no haya razón alguna para sentirnos debilitados, Señor, al grado de desear volver, como muchas veces, Señor, Israel deseaba volver atrás, volver a cometer su falta, bendito Dios, por ignorancia, por necedad, bendito Dios. Le pido en esta mañana que esta palabra, Señor, sea escuchada bajo el temor de Dios, que dé sensatez al oído del hombre para que pueda entender que no somos nosotros, Señor, sino Dios queriendo salvar su alma, Dios mío, de la condenación, Padre Santo, para que su corazón no termine desviado, Señor, ni, Señor, sea instruido o instruido bajo engaño, Señor. Sabemos que este mundo, Señor, pretende eso, que el enemigo de vuestras almas también lo pretende, pero que su plan es diferente, su plan es salvar al hombre. Bendito Dios, de todas estas cosas, gracias por cada alma que ha salvado hasta el día de hoy, gracias por su paciencia, gracias porque no ha venido, gracias porque su amor es tan grande que dice su palabra, envió a su Hijo al mundo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda obtener la vida eterna, esa vida que todo el mundo quiere, pero que hay una forma de obtenerla, y es a través de su Hijo Jesucristo. Le pido que hable al corazón del oyente, de todos los hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pido que bendiga a alguna alma con esta enseñanza. Bendito Dios, le pedimos que sea usted obrando en el corazón del oyente. Bendito Dios, gracias, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús hemos hecho, Dios mío, la exposición de esta palabra, y le pedimos que con ello bendiga, Señor, a cada uno de aquellos que la atesorarán. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Bendito Dios. Amén y amén. Bendito Dios eterno. Aleluya. Vamos a dejar, hermanos, una alabanza en esta hermosa hora para que usted se pueda gozar en la presencia del Señor. La historia de Cristo. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus
humano sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero, sí Señor, verle cara a cara.